Síndrome febril por Juliana García, Nicolás Núñez y Alison Rodríguez. Bueno, ¿qué es el síndrome febril? Es una elevación de la temperatura corporal que está más allá de lo normal. La fiebre pues es una respuesta adaptativa utilizada por casi todos los vertebrados como parte de la reacción de la fase aguda de la respuesta inmune. Implica una compleja coordinación de fenómenos autonómicos, neuroendocrinos y conductuales. La respuesta febril puede ser provocada por una gran variedad de agentes infecciosos y también por otras condiciones no infecciosas que desencadenan la respuesta inflamatoria. Sus manifestaciones son estereotipadas y pues son independientes de la causa. La manifestación cardinal de la fiebre es la elevación de la temperatura corporal en 1 a 4 grados sobre lo habitual. El mecanismo de dicha elevación parece ser un aumento en el punto de regulación del termostato de la temperatura corporal que se encuentra ubicado en el área preóptica del hipotálamo. Hay diferentes tipos de síndrome febril. Está la continua, en la que varía el grado, la remitente, que es cuando las variaciones son de mayor grado, la intermitente, que es cuando hay periodos afebriles menores de un día, la recurrente, que tiene periodos afebriles de varios días, y la ondulante, que se ve como resultado de varios tipos de fiebre. Los principales síntomas son un estado general de apatía, letargia y somnolencia. También podemos ver el aumento en la frecuencia cardíaca y respiratoria, una pérdida en el apetito y la sed, lo que denominamos como anorexia y deshidratación, debilidad y pérdida en la condición corporal. En estados severos vemos convulsiones o shock y podemos encontrar también síntomas característicos de una enfermedad como lo son la tos, vómitos, diarreas, hemorragias, entre otras. Fisiológicamente ocurren dos procesos: la termogénesis, que corresponde a la ganancia o producción de calor en el cuerpo del animal. Y esto depende principalmente de tres fuentes, dos de tipos directas y una de tipo indirecta. Las fuentes de tipo directas corresponden a la actividad muscular, que es como tal la contracción muscular. Esto es un proceso exotérmico que implica el consumo de energía liberada por el músculo a partir del ATP y con orígenes principalmente en la combustión aeróbica de la glucosa, por lo que todo aumento en la actividad muscular. Y la segunda serían las reacciones bioquímicas de los procesos metabólicos que ocurren normalmente en el animal. Y las fuentes de tipo indirectas son la ganancia de calor por el calor medioambiental que ingresa al cuerpo del animal. El otro proceso fisiológico que ocurre es la termólisis, que como tal es la pérdida de calor que ocurre en el cuerpo del animal. Este proceso pues comprende como tal dos vías principales: la termólisis insensible, que corresponde con la pérdida de calor por radiación, conducción, convección, evaporación y excreción, como las heces fecales y orina, y la termólisis sensible, que se relaciona con el proceso de la sudoración o el jadeo. Cabe aclarar que la mayor parte del calor que producen los animales se pierde positivamente por radiación, conducción o convección, al ser generalmente la temperatura corporal mayor a la del ambiental, lo que corresponde al principio físico del gradiente térmico. Esto significa pues que del área más caliente al área menos caliente pues circula el aire. Por lo que en caso de que ambas temperaturas sean idénticas, tanto la interna como la externa, estas vías de disipación calórica se anulan, y de ser mayor la temperatura ambiental que la corporal, entonces se convierten en vías termogenéticas y no termolíticas, por lo que el calor se transferiría entonces del medio al animal y pues esto sobrecalienta al animal. El sistema termorregulador del cuerpo se estructura en un complejo de mecanismos que tiene como subsistema los receptores, la vía eferente, la vía aferente, el centro de control y los órganos ejecutores. Los receptores son tres: receptores periféricos, que son las células sensitivas térmicas o los sensores térmicos específicamente para el frío y para el calor. Los receptores centrales, que están ubicados en la región preóptica del hipotálamo anterior,
y los receptores de núcleo, que están ubicados en el sistema digestivo a nivel de la boca, faringe, esófago, estómago, recto, y por otra parte también en el sistema nervioso, en la región del tronco, el bulbo y la médula espinal. La amplia distribución de los receptores termosensibles en todo el cuerpo garantiza la instalación de un complejo de sistema de control informativo. Ese conjunto se llama Multiple Input System, en el cual hay dos termosensores principales. El primero es el del frío, que está compuesto por corpúsculos de Krauss, y el segundo ese es para el calor y está compuesto por corpúsculos de Ruffini. En cuanto a la respuesta de los receptores, se da principalmente cuando hay un aumento, así sea muy bajito, de temperatura. Se da por todo lo largo de la médula espinal y se disparan respuestas como el jadeo, la vasodilatación, y eso se da principalmente para inhibir la producción de calor, para establecer un equilibrio. La segunda sería la vía deferente, vías nerviosas aferentes. Estas vías corresponden a la relación entre los receptores con los centros nerviosos superiores, como lo son la médula espinal, el hipotálamo, el sistema límbico y la corteza cerebral. Este sistema está como compuesto o comprende primero el fascículo espinotalámico, eso es principalmente para los receptores cutáneos del cuello. El segundo sería el núcleo del par craneal trigémino. Este se da principalmente para la piel y para la cara. Los cordones laterales medulares, estos son los termosensores de la médula espinal, y el fascículo espinotalámico y las fibras vegetativas. Por otra parte están los centros de control y el balance térmico. Entonces, la función de los centros de control y el balance térmico, principalmente pues estos son los responsables de la respuesta del cuerpo ante influencias térmicas, ya sean externas o internas. El centro termorregulador se ubica principalmente en el hipotálamo. Se establece una función con el sistema límbico y la corteza cerebral para pues dar como una manifestación externa a la conducta y pues a la actitud. El sistema integrado termorregulador comprende un circuito como de elementos complejos que está integrado pues para llegar a los axones de las eferencias térmicas. Los axones pues de las interneuronas se localizan a lo largo del nivel encefálico y pues estos permiten la relación funcional ante los diferentes segmentos nerviosos para la complejidad de la respuesta integral, y pues los axones de neuronas eferentes hipotalámicas que se activan directamente o medianamente pues del sistema de interneuronas a los efectos periféricos. En cuanto a este procedimiento hay una respuesta, y es que ante el frío, la estimulación de los termosensores genera impulsos nerviosos que mediante las aferencias térmicas activan las neuronas eferentes para la producción de calor específicamente. Bueno, al mismo tiempo, pues el sistema de interneuronas inhibe ciertas neuronas eferentes para la disipación de calor, y pues la respuesta de calor es totalmente pues lo opuesto. En cuanto a las vías de conexión aferentes, tienen la función principal, y pues estas comprenden la relación entre la neuroendocrina, entre los centros de control y los órganos efectores responsables de la producción de la pérdida de calor. Las neuronas eferentes hipotalámicas establecen conexiones nerviosas que permiten una triple respuesta. La primera respuesta sería una vía central de temblor, que esta funciona que al conectarse el hipotálamo posterior con los núcleos motores reticulares, la regulación de la vasomotilidad mediante pues la relación con el fascículo telencefálico medial y la conexión con la corteza por fibras hipotalámicas corticales directas o indirectas.
La segunda respuesta sería pues la vía ya del sistema límbico. Esta se da principalmente a través del fascículo corticoespinal, pues eso se da principalmente a relacionarse con la musculatura esquelética en la respuesta de la conducta y la actitud. Y la tercera sería la vía endocrina. Esa es principalmente diferente. Bueno, contempla el sistema portal hipotalámico hipofisiario para el control de la producción hormonal de adeno-hipofisiaria y el sistema hipotalámico simpático para la descarga de catecolaminas ante pues el estrés térmico, ese sea principalmente por frío. Y por último serían ya los órganos ejecutores de la termorregulación, que cumplen la función de efectuar respuestas termorreguladoras ya físicas y químicas, en donde pues el sistema cardiovascular desempeña un importante papel al producir ajustes circulatorios según el requerimiento corporal. En ese caso es el principio del calor pues se produce principalmente por la musculatura esquelética y por la contracción muscular. Y por otra parte el hígado pasa al hígado y luego se disipa por la piel y la respiración, por lo que pues debe distribuirse por todo el cuerpo. Se da principalmente porque el hipotálamo anterior se asocia con los mecanismos de pérdida de calor, mientras que el hipotálamo posterior se correlaciona con los mecanismos de producción de calor. Luego le corresponde pues como a la región preóptica del hipotálamo, la mayor termosensibilidad, sí, y a la temperatura de la sangre. Esta es la temperatura de núcleo, como la temperatura de la piel, que es ya la temperatura de superficie. Estas se establecen en un circuito de relación ya de tipo funcional. Posterior a eso se da la separación espacial absoluta entre las funciones receptivas y las integrativas, y estas pues dan como paso a la elaboración de la respuesta precisa ante pues, ciertas influencias, ya sean internas o externas. En cuanto a la respuesta como de todo el funcionamiento en este caso, a más nivel de calor será más nivel de los impulsos nerviosos hacia el hipotálamo. Esto deprime la actividad que genera el calor y se manifiesta como la acción termolítica del hipotálamo. Contrario al frío o al descenso de la temperatura corporal, se reduce una reducción significativa de la generación de impulsos depresores. Y por último, el hipotálamo no es por lo tanto la estructura nerviosa responsable de fijar y mantener el nivel de referencia térmica, por lo que en función a la información nerviosa originada en los receptores térmicos periféricos o a la temperatura de la sangre que lo irriga, pues este ya es el encargado de toda la función general.